Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. El tema de la justicia es de la mayor importancia. En un país donde la justicia tiene muchos problemas, la administración de justicia. Y por eso, nuestro invitado esta noche es el doctor Germán Bula Escobar, magistrado del Consejo de Estado. Doctor Germán, bienvenido a Mesa de Opinión. Mucho gusto y buenas noches a la audiencia. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo le va a la justicia? Bueno, Ricardo, lo primero que habría que decir es que la palabra justicia tiene muchas acepciones. Cuando alguien exclama, por ejemplo, se hizo justicia, o lo contrario, sí, en este país no hay justicia, se puede estar refiriendo a un acto del alcalde, ¿no? Se puede estar refiriendo a un acto del gobernador, de una superintendencia, de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Se puede estar refiriendo, en fin, digamos, a diversas instancias del aparato estatal, e incluso, diría yo, que de particulares que en ocasiones ejercen funciones públicas. De manera que habría que acotar un poco el asunto. Es decir, a veces se refieren a la policía misma. No hay justicia porque cogieron al ladrón y lo soltaron en la otra esquina. O no hay justicia porque sí lo cogieron, pero entonces el juez lo soltó. O no hay justicia porque lo cogieron, lo encarcelaron y después se le voló al IMPEC de la cárcel. Es decir, el tema de la justicia es polisémico, digamos, tiene muy diversos significados. Y por estos tiempos en que se habla de reformas a la justicia, se ve bastante evidente esto. ¿De qué se trata? Se trata de que los ciudadanos tengan una justicia más accesible o más eficiente o más pronta en su respuesta, o se trata de que algunos lunares que pueden haber oscurecido, digamos, la majestad de la justicia sean removidos. ¿Cómo le va a la justicia? Yo diría que en Colombia ni tanto honor ni tanta indignidad, ¿no? No se puede decir que tenemos una excelente justicia en ninguna de sus acepciones, pero tampoco se puede decir que no hay, digamos, una importante institucionalidad de la justicia en Colombia. De hecho, eso atrae multinacionales a establecer su sede en Colombia. Cuando yo estaba embajador en Venezuela, Ricardo, varias multinacionales decidieron cambiar sus sedes principales desde ese país a Colombia, precisamente porque consideraban que en Colombia había, digamos, más imparcialidad de la justicia, más independencia de los jueces, etc. Hay muchas cosas por resolver, muchas cosas por reformar. Y yo pensaría que la aproximación más responsable y más inteligente al tema tendría que partir de la base de identificar con precisión qué asuntos hay que reformar y de qué nivel son. Unos son constitucionales, otros son legales, otros son presupuestales, otros son administrativos. Así es. Si un juzgado no tiene papeles es un problema administrativo, no es un problema de la Constitución. Como usted, doctor Germán Bula, ha dicho muy bien, hay unos temas que son de reforma constitucional y como estamos en ese ambiente, que es el que ha vivido el país por mucho tiempo, porque a esta Constitución se le han hecho ya 39 reformas y los temas de fondo en su mayoría no se han resuelto. Bajo esa coyuntura de las reformas de orden constitucional que habría que hacerle a la justicia, ¿a cuáles le da usted prioridad? Bueno, sin comprometer para nada, por supuesto, el Consejo de Estado del cual hago parte, yo pensaría que uno de los problemas centrales es el tema
de cómo garantizar la autonomía de la rama, que es una, digamos, como una especie de principio no negociable. No se puede volver a una rama heterónoma, digamos, administrada por el Ejecutivo. Pero habría que encontrar fórmulas más adecuadas. ¿Que la del Consejo Superior? Que la de la actual conformación del Consejo Superior, con 2 salas, una disciplinaria, una administrativa. Sí. Hay una serie de asuntos allí que gravitan alrededor de la figura actual y que, por lo que yo he visto y escuchado, están en el centro de la preocupación de la mayoría de los opinadores y de los proponentes de reformas. Va a haber seguramente en manos del Congreso de la República proyectos de reforma no solo procedentes del gobierno, del presidente Santos, sino proyectos de reforma de algunas bancadas, de algunos partidos, de manera que un tema como común en todos ellos es el de la administración, y es un tema delicado porque lo primero es garantizar la autonomía de la rama, pero al propio tiempo hay que garantizar la efectividad de la administración de recursos que son muy importantes, son cuantiosos, que afectan la vida no solamente de los usuarios de la justicia, que se cuentan por millones, sino de los operadores de la justicia, magistrados, jueces, empleados judiciales, que se cuentan por decenas de miles. Entonces, el tema no es un tema de poca monta, se trata de que haya acceso a la justicia hasta el último rincón del país. Es un asunto bastante complejo, pero diría que ese es un asunto de orden constitucional, porque cualquier modificación que se le quisiera hacer al Consejo Superior tendría que pasar por una reforma constitucional, naturalmente. Hay otras reformas de las que se habla, temas de requisitos para ser magistrado, de edad de retiro o edad de ingreso, de período. En esos temas, por supuesto, tengo la impresión y el punto de vista de que quienes estamos actualmente en esas corporaciones no deberíamos opinar. Es un asunto en el que de entrada, digamos, estamos en cierto modo impedidos, ¿sí? Pero teniendo la experiencia, sabiendo cómo funciona la justicia, ¿no deben ser ustedes los que deben trazarle como caminos al país en torno de lo que hay que hacer en ese campo? Pero le ruego responderme después de una muy pequeña pausa. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos aquí a Mesa de Opinión. Me encuentro con el doctor Germán Bula Escobar, magistrado del Consejo de Estado. Y le había dejado planteado, si sobre estos temas de la justicia, porque él lo tocó, decía no somos como los más indicados, y yo le decía al contrario, quienes están allí tienen una experiencia acumulada y usted sí que la tiene en el sector público, entre muchas cosas, pues usted... el país lo recuerda, usted fue embajador en Venezuela y tantas otras dignidades. Se trata de una persona evidentemente formada para pensar en lo común, de modo que una opinión como la suya es valiosa. Sí, nosotros sin duda vamos a ser requeridos para que opinemos como Consejo de Estado. De hecho, la Sala de Consulta de Servicio Civil tiene una función muy precisa de asesorar proyectos, etc. Solo que algunos temas en los que pudiera advertirse algún tipo de, digamos, de ruido por intereses personales, sí, como podría suceder en el caso de que magistrados auparan la extensión del periodo en beneficio propio, etcétera, pues creo que la mejor línea sería como no opinar y dejarle eso
sencillamente, son temas además, digamos, relativamente sencillos, no tienen Sí, pero, tanta ¿a usted complejidad. no le parecen suficientes 8 años? En mi caso, Bueno, en el suyo y en el general. bueno, hay muchos sistemas en el mundo, Sí. hay sistemas de sencillamente que no establecen periodo, hay sistemas de periodos más largos, hay periodos también de 8 años, pero digamos que es un tema en el que no me parecería... Es menor. Es menor y no me parecería estético, digamos, Sí. que hubiese opinión de personas que como yo, digamos, tendríamos que estar regulados por uno u otro periodo, por una u otra edad de Sí. retiro. Pero mire, ¿le puede parecer estético, utilizando sus palabras, algo que creo que debe revisarse, y es lo referido, honorable magistrado, a lo que tiene que ver con las funciones electorales que tienen las principales corporaciones de la justicia? ¿No le parece que la Constitución del 91 excedió un tanto al haberles dado tantas facultades de orden electoral? Hay dos maneras de abordar ese asunto. Sí, señor. Una es teniendo en cuenta el daño que le puede hacer a las altas cortes Tener esas funciones, o sea, el famoso concepto del regalo envenenado, de que hablaba algún magistrado por la época de la Constituyente. Si se tomara en cuenta solamente esa aproximación, pues sería bastante natural la salida, eliminen las funciones electorales y se acabó. Lo otro es el tema de equilibrio de poderes, es decir, de todas maneras, es distinto si las Cortes asumen la función nominadora como un servicio que tienen que prestar, que tendrían que prestar a la calidad de los organismos de control, así la misma tarea, ¿no?, se asume como un canal de conexión contaminante con lides políticas, que no es exactamente lo que la Constitución quería, ¿sí?, que sucediera. De manera que hay de largo y de ancho en esto, pero en términos de equilibrio de poderes, de todas maneras, en el evento, como se ha dicho por voces autorizadas, de que se le eximiera, ¿no?, o sea, si lo veo por el lado positivo, Sí. se le eximiera a las Cortes de esa función, ¿verdad?, que es una tarea que hay que cumplir, habría que encontrar fórmulas de todas maneras democráticas y que guarden algún tipo de equilibrio en el poder para seleccionar esos altos funcionarios del Estado. Pero fíjese, Ricardo, que eso en el fondo un ciudadano de a pie diría, ¿y eso cómo me ayuda a que mi fallo salga más rápido, verdad? Sí. O eso cómo me ayuda a que el ladrón del barrio, que lo han cogido 7 veces, no lo sea vuelvan castigado. a coger y lo vuelvan a soltar, ¿no? O sea, parece que no tiene conexión una cosa con la otra. Entonces estamos realmente trabajando en dos planos distintos. Uno es el tema de equilibrios de poderes y de formas de designación de las altas autoridades, y otro es el tema de qué podría hacer más eficiente a la justicia. Por eso, digamos, hemos hecho aquí una distinción de por lo menos 3 dominios. El dominio de lo que es la administración de la rama y el gobierno de la rama, que es el Consejo Superior de la Judicatura, en el que seguramente habrá necesidad de una reforma de orden constitucional, según se desprende del hecho de que sea denominador común de todos los proyectos que se conocen hasta el momento. ¿Pero qué le haría usted al Consejo Superior? Bueno, me refiero a que la Comisión Bonivento Sí. hizo un trabajo al respecto, escindiendo la administración de los temas disciplinarios, que la Comisión Bonivento pensaba podría dar lugar a la colegiatura obligatoria de abogados, y una forma de disciplina que fuera vertical desde las Cortes hacia los tribunales hacia los jueces, etc. En la fallida reforma que usted conoce, que Fue fue finalmente archivada de alguna manera, también contemplaba cambios en esa materia. Los documentos que se han dado a conocer de distintos centros de pensamiento, todos tocan el tema, y lo tocan primero, lo que es bastante común a todos es escindiendo lo administrativo de lo disciplinario, dándole a la función disciplinaria una
acotamiento muy claro, es decir, dedíquense a lo disciplinario, pero no a resolver tutelas, etcétera, es decir, no son otra alta corte de cierre, ¿no? Porque con 3 parecería suficiente, con la constitucional, la de la justicia ordinaria y la de la jurisdicción contenciosa administrativa, una 4ª no parecería tener sentido. Pero bueno, ese es un tema constitucional, habría otro tema en el que no opinamos, que es el tema de edades, requisitos y duraciones de periodo. Y aquí un tercer tema que acaba de tocar usted, Ricaurte, es el tema de la elección de altos dignatarios. Entonces fíjese que unos tienen que ver directamente con la administración de la justicia, otros tienen que ver con la calidad de los operadores judiciales, en este caso en las altas cortes, otros tienen que ver con un asunto distinto que es el equilibrio de poderes del Estado. Y hay reformas que se hacen por ley. Hablábamos, usted y yo, Ricaurte, antes de este programa, del papel, por ejemplo, de la ley 1437, del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es una verdadera reforma a la justicia, que está apenas empezando a producir sus frutos en la relación entre el ciudadano y la administración. Esto no necesita reforma constitucional, es una ley, sencillamente. Claro. Pero es una ley que trae de la mano la unificación de jurisprudencia, la extensión de jurisprudencia, los derechos y deberes de los ciudadanos y de la administración en su mutua relación, y una pretensión de que las autoridades del Estado resuelvan en lo posible la mayor cantidad de cuestiones en sede administrativa y no que sencillamente en la administración se generen los problemas que después congestionan al aparato judicial. No sé si soy claro en eso, pero si la mayoría de los casos que llegan al contencioso son el producto de la desidia o de no aplicar la ley de parte de funcionarios de la administración, pues uno podría sencillamente relocalizar los centros de decisión. Es decir, el funcionario tiene que tomar decisiones, tiene que tomarlas de acuerdo con la jurisprudencia existente, y en ese sentido, cuando yo llego a las cortes, llego de manera residual. Es que uno no llega a las cortes todos los días. La mayor parte de los problemas de la gente los resuelve la gente misma. Yo tengo una pequeña idea, tesis que quiero digamos, estrenar aquí, que es muy sencilla. Hablan de los métodos alternativos de solución de conflictos. Pero después del comercial. Después de la última muy pequeña pausa, antes de que se nos acabe el tiempo, es Germán Bula Escobar, magistrado del Consejo de Estado. Sí, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión, a su última parte. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Me tocó interrumpirlo, doctor Germán, porque me tocaba hacer la pausa y bueno, este tema es tan inmenso, tan importante, tan necesario para el país, que en los escasos minutos que nos quedan preferiría que concluyera en lo que le parezca que usted debe seleccionar en este campo. Por ejemplo, ha hablado del nuevo código, que es muy importante y donde hay que hacer mucha pedagogía. Correcto. Porque lo importante de las instituciones y de las normas no es que sencillamente las manejen los abogados, sino que se socialicen para que la gente aprenda a utilizarlas. Correcto, un ejemplo sencillo. Sí, señor. El ciudadano va por una medicina y le dicen: esta medicina no se la puedo entregar, pero si usted pone una acción de tutela, ¿no?, Sí, que le va a prosperar, usted me trae un fallo de tutela y yo le entrego la medicina. Entonces la pregunta que se hace cualquier persona con 2 dedos de frente es: ¿qué sentido tiene toda esa vuelta? Es decir, lo que no resolvió el funcionario en sede administrativa, se va a que sea resuelto en sede judicial para volver a sede administrativa. Sí. Entonces el código entraña una verdadera revolución en la medida en que presiona la solución en sede administrativa, que es lo que el ciudadano quiere. El ciudadano no quiere ir a tribunales. Pleitear, digamos, no es un deporte agradable. La congestión de la rama jurisdiccional, en particular del contencioso administrativo, tiene, por supuesto, muchísimo que ver con la ineficiencia, con la falta de claridad en los procedimientos, con la falta de calidad legislativa y normativa, que es la que produce una serie de entuertos que luego tienen que ser resueltos de manera jurisdiccional. De manera que ahí hay un
instrumento muy importante, la unificación de jurisprudencia, la extensión de jurisprudencia, la relación entre el ciudadano y la administración, ¿no? Cómo se completaron los principios del decreto 0184 del antiguo Código Contencioso Administrativo. Es decir, esta es una verdadera revolución que tendría que ser objeto, como dice Ricaurte, de mayor pedagogía. Entonces, estoy completamente de acuerdo en eso y todavía están los frutos por verse de este código con el paso del tiempo. Entonces, desde ya me acepta otra invitación con el propósito de hacer pedagogía en torno del conocimiento que debemos tener no solamente los abogados, sino la comunidad en torno de las normas que nos rigen. Con mucho gusto. Muchas gracias. Se nos quedaron muchas cosas pendientes. Así es. Desde ya, al terminar el programa, le voy a pedir la fecha para que lo hagamos particularmente sobre ese tema del nuevo código. Excelente, con muchísimo gusto. Doctor Germán, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Muchas gracias, doctor Ricaurte. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. No se les olvide, la justicia se consigue no solamente desde las corporaciones que administran la justicia, desde los juzgados, desde las cortes, se consigue haciendo equidad, haciendo justicia material, y todo eso es sinónimo de paz. Ahora que estamos en ese proceso de diálogo, de negociación, vale la pena decir, justicia es sinónimo de paz, injusticia es sinónimo de guerra y de violencia. Feliz noche para todos, que descansen.